Buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con seguridad, varios estudiantes del curso han enviado ya los informes de laboratorio retrasados que no habían enviado oportunamente. Y en ese sentido también los estudiantes que ya conocían su nota y se les ha dado también la oportunidad de poder complementar, mejorar seguramente el informe de laboratorio. En ese sentido, ya se ha cerrado la recepción del trabajo número de los trabajos experimentales anteriores, y lo que vamos a hacer ahora a partir del día de hoy es cumplir con cada uno de nuestros informes de laboratorio. Eso quiere decir entonces que a partir del trabajo número 7 no debemos descuidar la entrega de los informes de laboratorio, de tal modo que no vamos a recibir trabajos experimentales retrasados a partir del trabajo número 7. Muy bien, entonces, en ese sentido, el trabajo experimental número 7, 8, 9 y así respectivamente, tienen que hacer llegar hasta el día lunes a las 14:30 para que así podamos calificar los informes de laboratorio. Muy bien, en ese sentido entonces vamos a comenzar con el trabajo número 7, que tiene relación con un nuevo capítulo de la física, y ese capítulo es el capítulo de trabajo y energía. Dentro de este capítulo de trabajo y energía debemos mencionar que todas las fuerzas que ustedes con seguridad ya han tocado en teoría con el docente en el capítulo de la dinámica y la estática, las fuerzas en esos capítulos se clasifican de acuerdo a la naturaleza de las fuerzas. Por ejemplo, el peso de los cuerpos es una fuerza gravitatoria y está relacionado con ese tipo de fuerzas gravitatorias. Las fuerzas de rozamiento tiene otra naturaleza, producto del contacto físico entre los cuerpos. La fuerza elástica, que es la fuerza que se genera en cuerpos elásticos, como es el caso de un resorte. Las reacciones, las tensiones en las cuerdas, fíjense, tienen su propia naturaleza, y en el capítulo de la dinámica y la estática se clasifican de acuerdo a la naturaleza de las fuerzas. En el caso del capítulo de trabajo y energía, las fuerzas se dividen en dos grupos, y esos dos grupos tienen que ver con la conservación y la no conservación de la energía mecánica. Entonces, dentro del primer grupo se encuentran las fuerzas conservativas, y vamos a dejar, por favor, ¿dónde está la estudiante Ramos? Creo que quiere participar, ¿no, Ramos? Ramos Ronaldo, muy buenas tardes. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Deseas participar, Ramos? He visto que has trazado ahí una línea curva. Ingeniero, yo no era, de mí mi lápiz no está activado. Ya, perfecto. He visto Ramos. A ver, ¿cuántos Ramos están en el curso? Si no eres tú, ¿qué Ramos más está presente en el curso? Emerson.
Llamos Vallejos, correcto. ¿Dónde está? Sí, ingeniero. Hola, Emerson. ¿Necesitas participar en este momento? Hola, hola. Hola. Has trazado una línea. Me he equivocado, Inge, va a disculpar. Muy bien, perfecto. Pensé que querías participar. Así sí. Muy bien. De todos modos, voy a pedirles a todos los estudiantes que tengan un poquito de tranquilidad y de cuidado al respecto. Nos encontramos en una clase de la facultad de la universidad y por tanto voy a pedirles un poquito de tranquilidad. Tengo dos líneas trazadas en la pantalla, por tanto va a perjudicar de sobremanera. Podemos borrar, por favor, los estudiantes que hicieron esos trazos. Muy bien, borraremos, por favor. Estoy esperando a que borren, por favor. Creo que no sabe cómo votar. Ya, muy bien. Vamos a dejar pasar por alto en esta oportunidad. Bien, nos estamos retrasando. Yo tengo consejo a las 3 de la tarde. Me han convocado a consejo. Esta tarde soy miembro de un consejo de carrera de la facultad, por tanto tengo que asistir a través de Zoom. También tenemos los consejos en la facultad, entonces nos daremos un poquito más de prisa. Bien, vamos a prestar atención. Lo más importante es que ustedes ya tienen todas las herramientas del tema de la construcción de gráficas y modelos matemáticos. Este trabajo experimental tiene que ver también con la aplicación de la construcción de gráficas y modelos matemáticos. Habíamos indicado de que dentro del capítulo de trabajo y energía las fuerzas se clasifican en dos grupos: las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas y no conservativas. De todas las fuerzas que ustedes han estudiado en teoría, el peso, la fuerza elástica, la fuerza de rozamiento, las reacciones, las tensiones y todas las fuerzas, de todas las fuerzas que han estudiado en el capítulo de estática y de dinámica, se denominan fuerzas conservativas aquellas fuerzas que permiten la conservación de la energía. Y dentro de ese grupo están todas las fuerzas, por ejemplo, el peso, la fuerza elástica, las tensiones, las reacciones y todas las fuerzas menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Entonces, en este otro grupo se encuentra la fuerza de rozamiento, que es la única fuerza, en el caso de la física 1, es la única fuerza no conservativa que no permite que la energía mecánica se conserve en el tiempo. El laboratorio número 8, que vamos a realizar la siguiente clase, tiene relación con este experimento. Fíjense, el laboratorio número 8 trata de las fuerzas no conservativas. Entonces, el laboratorio número 7 que estamos desarrollando en esta oportunidad tiene relación con las fuerzas conservativas.
Las fuerzas conservativas permiten que la energía mecánica se conserve en el tiempo y las fuerzas no conservativas no permiten que la energía mecánica se conserve. Y dentro de este grupo de fuerzas conservativas están el peso, la fuerza elástica, las tensiones, las reacciones, todas menos la fuerza de rozamiento. Y de todas ellas vamos a estudiar experimentalmente a la fuerza elástica, y la siguiente clase vamos a realizar el laboratorio número 8 de las fuerzas no conservativas. Y la única fuerza que se encuentra en este grupo es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la que disipa la energía que tiene un cuerpo producto de la fricción y por tanto no se conserva la energía mecánica. Bien, bajo esa pequeña introducción que se ha realizado, vamos entonces a continuar indicando lo siguiente. Si en esta oportunidad vamos a estudiar las fuerzas conservativas, la fuerza elástica es una fuerza conservativa, como hemos explicado ya anteriormente. El trabajo experimental número 7 tiene 3 objetivos. El primero dice determinar la constante elástica del resorte con un 95% de confianza, utilizando el equipo de laboratorio Fuerza Elástica Cobra 3. ¿Cuál es el equipo de laboratorio? Es el equipo que ustedes tienen en el montaje del experimento y por tanto tienen todos los elementos importantes. Los más importantes, tenemos un sensor de fuerza en la parte superior de esta varilla cuadrada que está sosteniendo a través de una tuerca universal al sensor de fuerza, y del sensor de fuerza se está suspendiendo un pequeño resorte que con seguridad vamos a ampliar un poquito para poder visualizar adecuadamente el resorte en el montaje del experimento. Fíjense, acá está el resorte del cual necesitamos realizar el experimento. Aquí se encuentra el resorte que está suspendido de un pequeño gancho. Ese pequeño gancho se encuentra en esta parte superior y es el pequeño ganchito del sensor de fuerza, que cuando este resorte, fíjense, este resorte, estoy mostrando a través de un pequeño diagrama lo más rápido posible. Cuando este resorte se estire, obviamente el sensor de fuerza va a determinar las fuerzas necesarias para estirar el resorte. Este sensor de fuerza tiene un cable de conexión y ese cable de conexión llega precisamente a un módulo que se denomina módulo de fuerza, un módulo sensor de fuerza, y ese dispositivo entrega a esta interfaz Cobra 3 toda la información necesaria para poder realizar el experimento, que básicamente necesitamos la fuerza elástica y en este caso la fuerza necesaria para estirar el resorte. Otro dispositivo importante es el sensor de movimiento. Este sensor de movimiento, sobre el cual del extremo libre del resorte, fíjense, vamos a mostrar en esa posición. Del extremo libre del resorte que se encuentra acá, fíjense, el extremo libre del resorte, se conecta una cuerda que es guiada por una pequeña polea del sensor de movimiento. Eso quiere decir entonces que esta cuerda es guiada por la pequeña polea que se encuentra precisamente en este sector. Fíjense, ahí está la pequeña polea.
Y a través de este gancho de apriete que se encuentra sobre una regla métrica, al estirar, al mover hacia la derecha, ese gancho de apriete que conecta a la cuerda con el extremo libre del resorte, va a lograr una elongación. ¿Y qué es lo que tenemos que mover en este caso? Se tiene que mover esta base de tipo tambor que está sosteniendo el gancho de apriete, y este pequeño gancho de apriete tiene el extremo de una cuerda inextensible que está llegando hasta el resorte. Cuando esta base de tipo tambor se mueve hacia la derecha, se estira el resorte, el sensor de fuerza mide la intensidad de la fuerza que estamos aplicando para estirar el resorte, y este sensor de movimiento mide la elongación producto del movimiento de la cuerda, mide la elongación del resorte. Tenemos una pinza de mesa en el extremo del borde de la mesa que está sosteniendo a esta varilla cuadrada, de donde se sujeta el sensor de fuerza y el resorte conectado al mismo. Por otro lado, se tiene el sensor de movimiento, que es el que va a medir las elongaciones que ha sufrido el resorte producto de la fuerza externa, y lo que se tiene es un cable del sensor de movimiento, este cable de color negro que llega precisamente a esta interfaz Cobra 3. Y esta interfaz Cobra 3, a través del cable USB, entrega la información al ordenador, a la aplicación Mesure, para poder realizar el experimento. Todo este trabajo experimental se realiza de forma presencial en el laboratorio de Física 1, solo que ahora, como estamos en un periodo de clases no presenciales, entonces debemos hacer referencia de forma visual simplemente a todo el equipo de laboratorio. Con esa información que precisamente tenemos en la tabla número 2, que son las medidas de las elongaciones y las fuerzas necesarias para estirar el resorte, que quiere decir que cuando la fuerza externa no se aplicaba aún sobre el resorte, la elongación también era igual a 0. Si la fuerza es 0, no existía la fuerza externa, obviamente no existía ninguna elongación del resorte. Muy bien, cuando hablamos de elongación estamos hablando precisamente de cuándo se estira el resorte. Si ustedes se fijan, producto del accionar de este cuerpo suspendido, el resorte se estira y a eso se denomina elongación. Y el proceso inverso es la compresión del resorte. ¿Y por qué se comprime el resorte? Por el accionar de la fuerza elástica, que es lo que vamos a ver enseguida. En ese sentido, entonces, con esa información, cuando la fuerza externa que pretendía estirar el resorte no tenía ninguna magnitud, era igual a 0, el resorte no tenía ningún grado de elongación. Cuando se ha aplicado una fuerza de 0.60 newtons, el resorte se ha estirado 2.05 centímetros. Cuando se ha aplicado una fuerza de 1.25 newtons, el resorte se ha estirado 3.86 centímetros. Se ha aplicado mayor intensidad, 1.86 newtons, el resorte se ha estirado 5.64 centímetros. Posteriormente se ha incrementado la intensidad de la fuerza externa a 2.75 newtons de 8.08 centímetros. Para 3.09 newtons,
el resorte ha sufrido una elongación de 9.06 centímetros. Para 3.42 newtons, la elongación del resorte era de 10 centímetros y para 3.90 newtons fuerza, el resorte ha sufrido su máxima elongación de 11.40 centímetros. Con toda esta información, que son los datos experimentales, y si necesitamos la aceleración de la gravedad en algún momento, el valor que utilizamos en nuestro medio es de 9.76 metros por segundo al cuadrado. ¿En qué consiste el primer objetivo de la práctica? Determinar la constante elástica del resorte con un 95% de confianza. ¿Qué quiere decir? Que debemos hallar la constante elástica del resorte y debemos realizar el cálculo de errores para determinar su medida de precisión y el error relativo porcentual que ya conocemos del repaso de la construcción de gráficas y modelos matemáticos. Para poder explicar este trabajo experimental tenemos acá básicamente toda la teoría traducida en estas diapositivas que explica lo siguiente. ¿Dónde se encuentra el resorte? Habíamos indicado solamente en medios elásticos, en cuerpos elásticos. Vamos a hacer una pequeña variación precisamente vamos a llegar a esa posición. Se estaba desplazando ese indicador en otra ubicación. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es dónde se encuentra la fuerza elástica. La fuerza elástica se encuentra en cuerpos elásticos, como es el caso de un resorte. Existe una ley importante para el caso de los resortes y esa ley se denomina la ley de Hooke, que dice que la fuerza F necesaria para estirar un resorte es proporcional a su elongación siempre y cuando no se sobrepase el límite elástico. Entonces, ¿cuál es la fuerza externa? La fuerza externa es la fuerza F. ¿Y cuál es la elongación? Esta distancia de deformación temporal. Entonces, entre estas dos cantidades existe una relación de proporcionalidad. La fuerza externa F es proporcional a la elongación. Para que esta relación se convierta en una igualdad, se necesita de una constante que multiplicada la variable independiente X haga posible una igualdad. Y esta constante se denomina constante elástica del resorte. Entonces, ustedes tienen que determinar este modelo matemático lineal. Este es el modelo matemático. Es el modelo matemático. ¿Qué quiere decir? Que la variable fuerza es la variable y de la matemática, la variable x es la misma, y esta constante k precisamente es la pendiente de la recta. Como esta ecuación está incompleta, debemos completar. Y es igual a través del intercepto, el valor de A, más B multiplicado por X. Donde el valor de A tiene que darnos aproximadamente igual a 0. Muy bien, entonces tienen que encontrar una ecuación lineal entre la fuerza y la elongación. Vamos a pasar ahora a ver cómo ustedes van a determinar precisamente, con datos experimentales similares, cómo van a determinar el modelo matemático. Bien, vamos a suponer que estos son los datos experimentales. Con los datos obtenidos en el Sistema Internacional de Unidades, las fuerzas ya estaban en el Sistema Internacional en newtons. Solo
Las elongaciones se encontraban en centímetros en la tabla número 2. Esas elongaciones tienen que convertir de centímetros a metros. Y eso van a vaciar a la tabla número 3. La elongación X en metros y las fuerzas en newtons. Las fuerzas ya están en el sistema internacional. Van a trabajar con 4 decimales. Todos van a trabajar con 4 decimales. En todas las operaciones con 4 decimales. Estamos indicando a todos los integrantes del curso trabajar con 4 decimales. De tal modo que esta información vamos a suponer que se ha logrado ya transformar a metros con 4 decimales, y lo que ahora debemos aplicar es básicamente la determinación del modelo matemático. Es una ecuación lineal. La variable fuerza es la variable y de la matemática, la variable x es la misma, y esta constante elástica del resorte es la pendiente de la recta. Vamos a completar solo con fines ilustrativos. Fíjense en este caso, haciendo que la ecuación logre la forma general de la recta, de tal modo que el valor de A, que ustedes van a encontrar a partir de la regresión lineal, es una ecuación lineal. Deben encontrar el valor de A y el valor de B a partir de las fórmulas. Y este valor de A tiene que ser aproximadamente igual a 0. Siendo que esta constante A es aproximadamente igual a 0, desaparece ese valor. La variable Y es la fuerza, la variable X es la misma, y este valor de B de la pendiente es la constante elástica del resorte. Como todos los modelos matemáticos tienen una gráfica, ustedes tienen que realizar la gráfica de la fuerza versus elongación. Fuerza versus elongación. Tienen que registrar el modelo matemático y tienen que trazar la recta que corresponde al modelo matemático, como habíamos explicado ya en los trabajos anteriores. De tal modo que ya tenemos el modelo matemático, pero como el primer objetivo decía que debemos determinar la constante elástica del resorte con un 95% de confianza, necesitamos realizar el cálculo de errores. Y para eso ustedes van a expresar la medida de precisión. Sabemos realizar el cálculo de errores, la medida de precisión de la constante elástica del resorte, que es igual a su valor estimado. ¿Y cuál es el valor estimado? Es el valor que se ha determinado en el modelo matemático. Para este ejemplo es 32.4277. Ese es el valor, más menos el error absoluto que ustedes tienen que determinar por el cálculo de errores, hallando la desviación estándar de la función, la covarianza de X. Ustedes ya tienen toda esa información. De hecho, han aplicado el cálculo de errores en el experimento número 3 de movimiento rectilíneo. Entonces tenemos ya básicamente el conocimiento para poder realizar el cálculo de errores. Van a expresar la medida de precisión y el error relativo porcentual de la constante elástica, las dos cosas que se determina cuando aplicamos el cálculo de errores. El error relativo porcentual es el cociente del error absoluto. Este es el valor del error absoluto para este ejemplo, 1.1977 sobre el valor estimado 32.4277 del modelo matemático multiplicado por 100, y ustedes van a tener el error relativo porcentual. Y así habrían determinado el primer objetivo. El segundo objetivo de la práctica, si vamos con la guía de laboratorio, el segundo objetivo dice verificar la ley de Hooke.
Para poder verificar la ley de Hooke, debemos obtener la ecuación del modelo matemático cuando el valor de A es igual a 0. Si el valor de A no es 0, obviamente no habríamos verificado la ley de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? La fuerza F es K por X. Entonces, esta es la ecuación lineal. Hemos completado para tener la forma general de la ecuación lineal, pero el valor de A que se ha calculado tiene que ser próximo a 0 para así verificar la ley de Hooke. Si este valor es 0, desaparece. La variable Y es la fuerza, X es la misma, y este valor, el valor de la pendiente, es el valor de la constante elástica del resorte. Entonces, ¿cuándo se verifica la ley de Hooke? Cuando el intercepto desaparece. ¿Y cuándo desaparece? Cuando su valor es próximo a 0. Si ya tenemos el segundo objetivo, siempre y cuando el valor de A es próximo a 0, se habría verificado la ley de Hooke. Entonces, el tercer objetivo indica determinar el trabajo máximo realizado por la fuerza elástica. ¿Y a qué es igual el trabajo de la fuerza elástica? Para eso vamos a explicar los conceptos de trabajo de la siguiente forma. Si la ley de Hooke decía que la fuerza es K por X, y esta constante es la constante elástica del resorte, por la tercera ley de Newton, a esta fuerza que es la acción, vamos a silenciar uno de los micrófonos. Si esta es la fuerza externa y es la acción, a toda acción se genera una reacción de la misma magnitud pero de sentido contrario. Y esta reacción es la fuerza elástica que se ha generado dentro del resorte y que es la que posibilita que el resorte recupere su tamaño natural. Entonces, por la tercera ley de Newton, la fuerza elástica tiene la misma magnitud de la fuerza externa, solo que con signo negativo. La primera es positiva, esta fuerza es positiva, la fuerza externa, y la segunda es una fuerza de sentido contrario, por tanto una fuerza negativa. El trabajo de la fuerza externa K por X se calcula a partir de esta fórmula y dice que es igual a 1/2 de la constante elástica del resorte multiplicado por la máxima elongación, lo máximo que se ha estirado el resorte, menos la mínima elongación. Como queremos hallar el trabajo máximo, ¿qué quiere decir? Desde que el resorte no estaba estirado hasta su máxima elongación, entonces el valor de XA elevado al cuadrado tiene que ser 0, y así simplemente 1/2 de K por X B al cuadrado, ustedes van a conocer el trabajo. Pero este trabajo es el trabajo de la fuerza externa. El trabajo de la fuerza elástica es el mismo trabajo de la fuerza externa, solo que con signo negativo. ¿Por qué es trabajo negativo? Porque esta fuerza elástica es la que se opone a que el resorte pueda estirarse con facilidad y está en sentido contrario al desplazamiento. ¿Qué quiere decir en sentido contrario al desplazamiento? Si este es el extremo libre del resorte, de esa posición ha llegado a esta otra posición. ¿Qué quiere decir? Que el desplazamiento del extremo ha sido hacia abajo. Por tanto, todas las fuerzas que están en esta dirección del desplazamiento son fuerzas positivas, y esta fuerza con seguridad es fuerza positiva. Y la fuerza elástica que está en sentido contrario es una fuerza negativa, menos K por X. En el capítulo de trabajo y energía, todas las fuerzas que están en dirección del desplazamiento son fuerzas que realizan trabajo positivo, y las que están en sentido contrario al desplazamiento, trabajo negativo. Por esa razón, el trabajo de la fuerza elástica tiene que ser un trabajo negativo, menos 1/2 de la constante elástica del resorte por la máxima elongación, el último valor
de X de la tabla de datos en el sistema internacional elevado al cuadrado menos la mínima elongación, pero la mínima es 0. Se ha estirado el resorte desde esa posición cuando el resorte no tenía ninguna elongación. Entonces, en esa fórmula, para el tercer objetivo, ustedes tienen que cancelar la mínima elongación porque es 0 y simplemente tendrán esta cantidad para poder calcular el trabajo de la fuerza elástica. Como estos dos trabajos son iguales, solo difieren en el signo, entonces el trabajo de la fuerza externa es igual al trabajo de la fuerza elástica en valor absoluto, que quiere decir que este signo negativo se convierte en positivo y es igual al trabajo de la fuerza externa. Este es el trabajo que tienen que realizar. En ese sentido, entonces, si nosotros revisamos lo que estuvimos mostrando hace un instante, después del primer objetivo, después de haber verificado la ley de Hooke, se verifica siempre y cuando el valor de A es próximo a 0. Lo que tienen que hacer ahora ustedes es calcular el trabajo de la fuerza elástica, el trabajo máximo, que quiere decir el trabajo total. Desde 0 hasta la máxima elongación, fíjense, XA es 0 y XB es la máxima elongación del resorte. Entonces, en esta ecuación, XB es X8 y XA es X1. X1 es 0, como ustedes están observando. Reemplazando X8, este valor de X8 elevado al cuadrado por la constante elástica del resorte del modelo matemático multiplicado por menos 1/2, el resultado para este ejemplo es menos 0.1445 julios. Ese es el trabajo de la fuerza elástica. Muy bien, y ahí terminaría el trabajo experimental número 7. Pero tenemos una pregunta en el cuestionario que ustedes tienen que contestar. De todos modos, fíjense, el procesamiento de datos tiene todas las tablas, tiene todas las fórmulas para aplicar la regresión, todas las fórmulas de D y de A, el coeficiente de correlación. Solo tienen que seguir paso a paso el cálculo de errores y todo lo demás. Y la pregunta del cuestionario dice lo siguiente. A partir de la gráfica fuerza versus elongación, determine el trabajo total realizado por la fuerza elástica. Ya tenemos breves segundos, voy a enviarles el segundo link, ya no nos queda mucho tiempo para poder terminar con la explicación del trabajo. Prefiero enviarles el segundo link para finalizar en unos 5 minutos como máximo. Por favor, estaremos atentos, gracias. Detallados en la guía de laboratorio que ustedes tienen que seguir hasta encontrar el modelo matemático, la constante elástica estimada, que es el valor de la pendiente, aplicar el cálculo de errores, calcular la desviación estándar de la función, la covarianza de X, que no vamos a reiterar porque esto ya se ha explicado tiempo atrás, el error absoluto de la pendiente por propagación de errores, el error de la constante elástica del resorte, su medida de precisión y el error relativo porcentual. El segundo objetivo se verifica siempre y cuando el valor de A del intercepto sea próximo a 0. Para el tercer objetivo, el trabajo de la fuerza elástica menos 1/2 de la constante elástica del resorte por la máxima elongación. ¿Cuál es la máxima elongación? Para nuestro caso es 11.40 centímetros en metros, 0.1140 elevado al cuadrado. Ese valor tienen que elevar al cuadrado menos el valor de XA. ¿Cuánto vale el valor, el primer valor XA? El X1, fíjense, es 0. Entonces, al ser XA igual a 0, ese término desaparece. Ya habíamos indicado, y hacen operaciones y van a conocer el trabajo de la fuerza elástica. El trabajo no solamente se puede calcular por la fórmula, sino también se puede calcular a partir de la gráfica. Y por eso dice, a partir de la gráfica tienen que realizar una sola gráfica, no dos gráficas, una sola, a partir de la gráfica fuerza-elongación,
Determine el trabajo total, que es el mismo trabajo máximo, el trabajo total realizado por la fuerza elástica. Eso quiere decir entonces que para calcular el trabajo total o trabajo máximo realizado por la fuerza elástica, entonces tienen que ustedes realizar una gráfica. Si esta es la gráfica que ustedes han realizado del modelo matemático, fíjense, el cuestionario dice que el trabajo de la fuerza elástica, como es negativa, va a ser menos equivalente al área que se encuentra por debajo de la función desde la primera posición x1 hasta la última elongación x8. Si aquí está la primera posición x0, fíjense, se encuentra en el origen, la máxima elongación en x8, entonces debemos trazar una recta paralela al eje vertical y el área de este triángulo que tienen que calcular ustedes, fíjense, el área de ese triángulo les va a devolver el trabajo de la fuerza elástica con signo negativo. Obviamente el área, todas las áreas son valores positivos, pero a ese valor positivo le tienen que anteceder el signo negativo y ese va a ser el trabajo que van a calcular a partir de la gráfica. Y ese resultado tiene que ser más o menos idéntico al trabajo que ustedes habrían encontrado por la fórmula. Tiene que ser prácticamente igual. Eso va a determinarse a partir de las ecuaciones y la gráfica que ustedes realicen. A partir de esta fórmula van a determinar el trabajo, que es el tercer objetivo, y a partir de esta gráfica van a calcular el área de esta figura triangular y ese área con signo negativo es el trabajo de la fuerza elástica. Muy bien, con lo cual habría terminado la clase del trabajo experimental número 7. No sé si tienen alguna pregunta por realizar. Por favor, ustedes tienen la palabra. Está bien, ingeniero, todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces voy a recomendarles simplemente que no descuiden a partir del trabajo número 7 para los que han entregado todos sus informes hasta la fecha. Felicitaciones especialmente a los que han entregado oportunamente y a los que han completado también han aprovechado efectivamente el tiempo de esta semana para ponerse al día y entregar los informes que tenían pendientes. En ese sentido, seguiremos con ese mismo entusiasmo. Ya estamos en el 70% de avance del semestre, son 10 trabajos experimentales a realizar. Ya hemos realizado 7 trabajos experimentales, nos faltan 3 y en ese sentido estamos en un avance normal, considerable respecto a la culminación del semestre. Muy bien, entonces les agradezco por su asistencia a la clase del día de hoy. Ya mi sesión del consejo, seguramente ya están sesionando 26 minutos, pero era importante pasar las clases y no perjudicar nuestra actividad. Les agradezco por su asistencia. Hasta la siguiente semana. Hasta el lunes a las 2:30 se cierra y no vamos a poder habilitar posteriormente la recepción de los trabajos retrasados. Mejor si envían el sábado o el domingo, si es que terminan, para que así o en la mañana del lunes, para que no pueda haber alguna dificultad de que algún estudiante diga, ingeniero, por favor, le entregaré mi informe. Justo a las 2:30 estaba por enviar y se ha cerrado la recepción de los informes. Entonces, prevean ustedes el tiempo de envío necesario. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. 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 Gracias.